Pemex nació como símbolo de soberanía nacional en 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas decidió la expropiación petrolera. En ese momento, el petróleo dejó de estar en manos privadas y se convirtió en patrimonio de todos los mexicanos. Era un acto de orgullo nacional, una bandera que representaba independencia económica y potencia industrial. Sin embargo, detrás del brillo patriótico, comenzaron a sembrarse las semillas de lo que sería un problema gigantesco, la deuda de Pemex. Desde los primeros años, los gobiernos utilizaron la empresa no solo como un generador de riqueza, sino como una fuente de recursos para cubrir déficit presupuestales. Cada año, Pemex debía equilibrar sus propios gastos con la presión del Estado, y esa presión fue acumulando compromisos que, poco a poco, se convertirían en una bola de nieve imposible de controlar. En la década de los 70 y 80, el boom petrolero parecía prometedor. México se encontraba en medio de una bonanza gracias a los altos precios del petróleo. Los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo vieron en Pemex una máquina casi infinita de dinero y empezaron a financiar proyectos faraónicos, refinerías que nunca se completaron, plantas que costaban más de lo previsto y una expansión agresiva que no siempre se planificó con criterio. La deuda comenzaba a crecer, pero aún no era visible para la sociedad, se percibía como un gigante dormido, poderoso y confiable. Mientras tanto, contratos opacos y favoritismos con proveedores y empresarios amigos consolidaban un patrón que se repetiría durante décadas. Pemex debía sostener no solo su operación, sino también la ambición política de quienes administraban el país. A finales del siglo XX, la deuda se volvió más evidente. Con la caída de los precios del petróleo y la presión internacional, Pemex se enfrentaba a un doble problema: pagar pasivos acumulados y mantener su capacidad productiva. Los primeros rescates financieros y préstamos externos eran presentados como medidas temporales, pero en realidad eran mecanismos para tapar agujeros creados por años de mala administración. Desde entonces, el gigante dejó de ser solo un símbolo y comenzó a convertirse en una carga creciente. Cada reforma, cada financiamiento, cada plan de inversión mal calculado, lo hacía más dependiente y vulnerable. Lo que empezó como un orgullo nacional se transformaba lentamente en un peso que hoy millones de mexicanos sienten en la economía del país. Durante las décadas de los 70, 80 y 90, Pemex se consolidó como una de las empresas más grandes del mundo. Sus ingresos eran inmensos, y el petróleo parecía una fuente inagotable de riqueza. Sin embargo, la falta de controles y la corrupción comenzaron a socavar su fortaleza. Proyectos faraónicos, sobrecostos, contratos amañados y licitaciones opacas se volvieron la norma. Exdirectores de Pemex y funcionarios de distintos niveles aprovecharon la riqueza de la empresa para beneficio personal. Obras inconclusas, pagos inflados y favoritismos con proveedores eran prácticas comunes, y mientras el país celebraba los logros de Pemex, la deuda interna aumentaba de manera silenciosa. La corrupción no solo se limitó a contratos, también afectó la operación y la exploración. Técnicos y trabajadores con capacidad eran desplazados, mientras que amigos de los políticos y empresarios externos se beneficiaban de contratos millonarios. Cada decisión administrativa sin transparencia sembraba más deuda y debilitaba la estructura financiera de la empresa. Para muchos, Pemex ya no era un gigante poderoso, sino un coloso con pies de barro, sostenido por la ilusión de que los ingresos petroleros alcanzarían para cubrir todo. El despilfarro también alcanzó dimensiones políticas. Cada gobierno veía en Pemex un recurso para financiar programas sociales, cubrir déficits o invertir en proyectos prioritarios para su mandato, sin considerar la sustentabilidad a largo plazo. Así, lo que podría haber sido un crecimiento controlado y responsable se transformó en un círculo vicioso: más deuda, más dependencia, más rescates. La historia del gigante nos enseña que la falta de controles, la corrupción y la ambición política son factores que pueden derrumbar incluso a una de las empresas más grandes del mundo. Para el nuevo milenio, la deuda de Pemex ya era un problema que nadie podía ignorar. La empresa acumulaba miles de millones de dólares en pasivos, y cada año debía refinanciar su deuda para poder operar. Se emitieron bonos internacionales, préstamos multilaterales y rescates internos que buscaban mantener al gigante en pie. Sin embargo, cada nueva solución solo servía para posponer el problema, sin resolver la raíz de la deuda.
La empresa se volvió dependiente de los mercados financieros y vulnerable a la volatilidad del precio del petróleo. El peso de la deuda no es solo financiero, también es político y social. Cada rescate implica comprometer recursos públicos que podrían destinarse a educación, salud o infraestructura. Cada pago de intereses limita la inversión en exploración y modernización de la infraestructura. Además, la deuda genera incertidumbre ante inversionistas y agencias calificadoras, afectando la confianza en México como economía y aumentando los costos de financiamiento. El gigante no solo está herido, es un peso que impacta a toda la nación, y la sociedad comienza a sentir las consecuencias de decisiones pasadas que no se corrigieron a tiempo. En este escenario, los analistas señalan que el principal problema no es la deuda en sí, sino cómo se gestionó y quién la acumuló. Cada gobierno que permitió contratos opacos, cada directivo que priorizó intereses personales sobre el bien de la empresa, contribuyó a la espiral que hoy mantiene a Pemex al borde de la parálisis financiera. Lo que parecía un gigante invencible, se volvió vulnerable y dependiente, y el futuro de la empresa y del país depende de decisiones que no se pueden posponer más. La deuda de Pemex no surgió por casualidad. Detrás de ella hay nombres, decisiones y patrones de conducta que se repiten a lo largo de décadas. Exdirectores de Pemex, como Emilio Lozoya y otros altos funcionarios, han sido señalados por contratos con sobrecostos y vínculos con empresas privadas que recibieron beneficios desproporcionados. Los gobiernos de distintos partidos aprovecharon la liquidez de Pemex para financiar proyectos de corto plazo, con poco control sobre la ejecución. Empresas nacionales y extranjeras se beneficiaron de licitaciones amañadas, a veces bajo la presión de funcionarios públicos que priorizaban ganancias personales. Entre los casos más conocidos está el escándalo de Odebrecht, que dejó claro cómo los contratos públicos podían ser utilizados para sobornos y enriquecimiento ilícito, afectando directamente las finanzas de Pemex. Cada abuso incrementó la deuda y debilitó la capacidad operativa de la empresa. Pero no se trata solo de nombres, el problema es sistémico. La falta de transparencia, la impunidad y la concentración de poder hicieron que el gigante se endeudara sin límites, y que su recuperación dependa de reformas estructurales y medidas estrictas de fiscalización. La historia nos muestra que los responsables no son solo los políticos y directivos, sino también un sistema que permite que los errores se repitan sin consecuencias reales. La cultura de corrupción y discrecionalidad ha convertido a Pemex en un ejemplo claro de cómo un gigante económico puede convertirse en un lastre financiero, y de cómo la sociedad paga las consecuencias de decisiones tomadas por unos pocos en lugar de medidas de responsabilidad colectiva. A estas alturas, el gigante está herido, pero no necesariamente perdido. Expertos y analistas coinciden en que existen escenarios posibles para salir de la deuda de Pemex, aunque cada uno implica riesgos y sacrificios. Una opción es la reestructuración financiera, renegociando bonos y deudas con acreedores para aliviar la presión a corto plazo. Otra es la modernización de la empresa, con inversiones estratégicas en exploración, refinación y transición energética que permitan ingresos sostenibles a largo plazo. Algunos proponen una apertura parcial a capital privado, permitiendo que inversionistas externos aporten recursos frescos a cambio de participación limitada. Otros sugieren políticas de transparencia absoluta y control interno, donde cada contrato y proyecto sea auditado públicamente, evitando que la deuda siga creciendo por corrupción y mala gestión. Finalmente, se debate la necesidad de una transformación estructural, reduciendo gastos innecesarios, optimizando procesos y adaptando a Pemex a un mercado energético global más competitivo. La reflexión final es clara: el gigante no es invencible, pero tampoco es irreparable. Para México, Pemex sigue siendo un activo estratégico, y su futuro depende de decisiones valientes, responsables y sostenibles. Aprender de la historia, identificar a los responsables y aplicar medidas concretas es la única forma de asegurar que el gigante pueda levantarse, volver a ser un símbolo de orgullo nacional y no una carga que comprometa el bienestar de millones de mexicanos.